Bienvenido a un nuevo tutorial de Lightroom. Hoy vamos a realizar nuestro primer video tutorial de revelado RAW. Vamos a ver cómo podemos llegar a conseguir este resultado en esta imagen partiendo de un original de cámara en formato RAW. Esta imagen que veis aquí originalmente, al ser capturada en el fichero RAW original, era la que veis aquí. Una fotografía en la que podemos apreciar que está claramente sobreexpuesta. Vemos que el cielo está excesivamente claro, que el mar no tiene una luminosidad alta también, no hay textura, no hay detalle en el agua, y hay una diferencia de luminosidad en general muy grande entre lo que es la roca en primer plano, que tiene parte de la escena en sombra, los acantilados, y el cielo. Vamos a ver en este video tutorial cómo podemos reducir esta diferencia de luminosidad produciendo un resultado mucho más atractivo, que es el que vemos en la imagen final. Bueno, pues tenemos la imagen abierta en el módulo de revelado y vamos a ver qué tenemos que hacer para conseguir llegar al resultado que hemos visto hace un momento. Bueno, en primer lugar, hemos comentado que tenemos claramente un problema de sobreexposición. El cielo está excesivamente claro, el agua carece de textura y en general la imagen está pues muy poco atractiva. Bueno, vamos a ver, en primer lugar vamos a fijarnos en el histograma. Si vemos el histograma podemos apreciar que la parte derecha aparece cortado, es decir, esto nos indica que las altas luces, que son las que se representan en la parte más a la derecha, están reventadas. Esto es claramente la zona del cielo en la que está el sol, y vamos a ver cómo podemos hacer visibles dentro de la imagen esta zona. Si pulsamos sobre este triángulo, se nos va a hacer visible en forma de una mancha roja las zonas en las que no hay información, hay demasiada luminosidad como para que se registre el detalle de lo que hay ahí. Entonces es algo que vamos a tener que corregir. Bueno, vamos a hacer la mayor parte del revelado que vamos a hacerlo fundamentalmente utilizando las herramientas del panel básico, en la que se encuentran todas las que tienen que ver con el control del tono, es decir, de la exposición, las altas luces, las sombras, etcétera, que son las que vamos a utilizar para contrarrestar el problema que tenemos aquí. Luego vamos a rematar la imagen con un filtro degradado que nos va a ayudar a potenciar el oscurecimiento del cielo, que es el principal problema que tenemos aquí. Y finalmente vamos a utilizar el pincel de ajuste para dar un toque aclarando un poquito la roca que tenemos en primer plano, que nos va a quedar excesivamente contrastada. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, en el panel de básico hemos dicho que están las herramientas de ajuste de exposición y de tono. El primer deslizador, y es el que se utiliza siempre en primer lugar, es el de exposición. Este nos va a permitir oscurecer o aclarar de manera general la imagen. Podemos ver que si oscurecemos la imagen acaba desapareciendo la mancha, pero a costa de crear una imagen completamente subexpuesta. Esto no es lo que queremos. Hacemos doble clic y lo ponemos en... Entonces lo que vamos a hacer con el ajuste de exposición, que es el primero que vamos a realizar, va a ser moverlo hasta que veamos que los tonos medios, que son fundamentalmente los que vamos a ajustar con este deslizador, quedan correctos. Seguimos teniendo el problema del cielo, pero lo vamos a solucionar un poco más adelante. Para estas zonas en las que tenemos problemas, que son en los extremos del histograma, tenemos las herramientas de ajuste de tonos específicas. Vamos a ver que tenemos una zona de iluminaciones que va a ir a esta parte del histograma, y la parte más extrema, que es en la que tenemos el problema, se va a regular con el deslizador de blancos. Vamos a tocarlo para ver cómo podemos ir reduciendo la mancha. Le damos y pese a que lleguemos al final todavía no. Pero se ha reducido mucho, ya vemos que el histograma ya ha cambiado de forma. Vamos a complementarlo con un ajuste de iluminaciones que, además de actuar sobre esta zona del sol, también va a ayudarnos a mejorar un poco el cielo. Vamos a ir dándole hacia la izquierda valores negativos y vemos como ya nos ha desaparecido. Y vamos a ver que si damos un valor completamente extremo, menos 100, vamos a notar una mejora sustancial en el cielo y en el mar. Vamos a ver positivo y negativo. Vamos a dejar ahí. Entonces, en este momento, fijaros, ya hemos conseguido que el histograma
en la parte derecha esté ajustado, es decir, ya ha desaparecido las altas luces que nos indicaba la mancha roja. Y ahora vamos a trabajar la parte de las zonas oscuras, es decir, tenemos aquí la roca que está en zona de sombra, está a contraluz, por lo tanto no la ilumina el sol, y vamos a trabajar con el deslizador sombras. Si le damos valores positivos, vamos a ver cómo iluminamos la zona de la fotografía del primer plano, que está en sombra, y la cara en sombra de la roca. Entonces hemos utilizado en primer lugar blancos, que era en el sitio en el que teníamos mayor problema, valor extremo, menos 100. El cielo le hemos dado iluminaciones, que nos ha ganado algo de textura, hemos contrastado un poco y ya hemos conseguido que el histograma quede correctamente. Pero con esto solo conseguimos el tono, es decir, la luminosidad de la escena. Hay un aspecto muy importante en la fotografía y es el contraste. El contraste es un ajuste que nos va a permitir aumentar la diferencia entre los tonos claros y los oscuros, es decir, los blancos los va a aclarar y los oscuros los va a oscurecer, produciendo un efecto de volumen, de detalle, que es muy importante añadirle a la imagen. En primer lugar, vamos a trabajar el contraste con el deslizador que tenemos debajo de exposición. En una fotografía normalmente, tocando con exposición y contraste, vamos a tener solucionado una gran parte de la fotografía, del revelado de la imagen. En este caso estamos en un caso un poco extremo porque tenemos una luminosidad excesiva en una parte concreta de la imagen y hemos tenido que trabajar otras herramientas que están especialmente concebidas para eso. Bueno, vamos a tocar el contraste y vamos a ver qué efecto tiene. Nos vamos a ir al extremo. Hemos dicho que oscurece los oscuros y aclara los claros. Entonces no nos vamos a ir a un valor mucho más allá de esto. Vamos a dejar por ahí porque hemos visto que ya era excesivo el efecto, ¿vale? Bueno, siguiendo el último deslizador, negros, este no lo hemos tocado porque realmente va a afectar a las zonas más oscuras y aquí realmente si lo oscurecemos pues no es el efecto deseado. No sería una herramienta que en este caso nos va a aportar demasiado. Además del contraste que hemos visto que aplicamos a modo general a la imagen, hay una herramienta muy importante que realiza una tarea clave a la hora de dar detalle y textura a la imagen, que es la claridad. Esta herramienta vamos a darle un valor muy extremo. Fijaros cómo gana la escena en detalle en el agua, en las rocas, vamos a darle un valor más o menos medio, nos quedamos por ahí. Y ahora le vamos a dar ya, por último, para completar el trabajo con el panel básico, vamos a darle un poco de saturación. Vamos a saturar la imagen, es una puesta de sol y vamos a potenciar un poco los colores. Bueno, pues hasta aquí hemos completado todas las tareas que podemos realizar con el panel básico. Pero pese a ello, todavía tenemos dos zonas en las que podemos hacer mejoras con dos herramientas que tenemos situadas aquí debajo. Una de ellas es el filtro degradado y la otra es el pincel de ajuste. Vamos a comenzar con el filtro degradado. Nos va a servir para oscurecer selectivamente el cielo con un ajuste que es muy similar, prácticamente el efecto es idéntico al de un filtro físico de degradado. Desplegamos el filtro y le decimos el efecto. Inicialmente vamos a decirle que oscurezca la imagen, vamos a darle un valor ahí, por ejemplo, y vamos a desplegarlo. Luego podemos complementar el efecto de la exposición que vamos a aplicar al cielo con algún otro ajuste de contraste, claridad, saturación, etcétera, para dar más detalle a las nubes. Bueno, el filtro, una vez que lo activo y me pongo encima de la imagen, me aparece esta cruz. Esta cruz, una vez que la tengo visible, hago clic y tiro para abajo. Para evitar que el filtro se nos mueva para los lados, si damos a la tecla mayúscula mientras lo desplegamos, conseguimos que el despliegue sea completamente perpendicular a la línea del mar y que el efecto sea el mejor. Bueno, pues aquí vemos el efecto del filtro colocado. Empieza a aplicarse más o menos en el centro del espacio entre las dos primeras líneas. Este punto nos va a permitir mover para arriba o para abajo el filtro y podemos hacerlo más duro o más suave. Lo vamos a dejar en principio ahí. Bueno, vamos a ver ahora qué otros efectos le podemos añadir. Vamos a ver el efecto de la exposición, cómo una vez aplicado podemos complementarlo, podemos hacer que se potencie. Vamos a ver qué efecto nos va a producir la claridad, que en principio nos va a conseguir contrastar más las nubes. Vemos que gana en contraste de las nubes y vamos a darle un poquito de saturación
al cielo. Como tenemos aquí todavía el sol muy claro, vamos a ver si las iluminaciones... Le damos ahí. Bueno, en principio con esto habríamos conseguido darle mucha más fuerza al cielo y que ya sea un cielo de atardecer como el que queremos tener en una fotografía como esta. Bueno, vamos a poder ver el efecto del antes y el después pinchando en este pequeño interruptor que tienen los paneles. Activo e inactivo. Bueno, lo dejamos activo el filtro y lo cerramos. Y ahora nos vamos al último ajuste. Vamos a aclarar un poquito y contrastar con claridad las rocas para que gane un poquito de detalle. Bueno, pues nos vamos, pinchamos en el pincel de ajuste y vamos a ponerlo a 0, damos en efecto doble clic y lo que vamos a decir es que nos sobreexponga un poco y que nos dé claridad. El pincel de ajuste, en el momento que lo tengo desplegado, cuando paso a la foto, veo este es donde hago el efecto. Con la rueda del ratón puedo hacerlo más grande o más pequeño. Y vamos a ir pintando encima de la foto con el efecto que hemos puesto. Aquí vemos cómo lo... Para poder ver dónde estamos pintando, si le damos a la tecla O, nos va a mostrar la zona en la que estamos haciendo el retoque. Aquí lo hacemos un poco más pequeño el pincel. Bueno, pues aquí vemos el efecto que ha tenido la aplicación del pincel antes y después. Simplemente nos ha servido para ganar un poco de textura. Vamos a ver si la claridad, dándole un poco más, vamos a irnos a un extremo para ver el efecto. Bueno, pues lo vamos a dejar más o menos por ahí. Y bueno, con esto habríamos terminado el ajuste de la fotografía. Y podemos ver el antes y el después. Para poder ver el antes y el después, pues damos a la tecla mayúscula S y nos va a enseñar cómo hemos conseguido un efecto mucho más potente en esta imagen a partir de un original que tenía algunas carencias y problemas que nos ha permitido subsanarla, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya sido útil y hasta la próxima.